¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. ¿Qué tal, amigos y amigas de ¿Qué pasa, Bolivia? Indudablemente el hecho informativo, noticioso, social y político más importante de esta semana tiene que ver con el establecimiento de los diálogos bicamerales desarrollado a instancias de la vicepresidencia del Estado, esto para disimular el hecho de lo que venía aconteciendo con relación a la solicitud, la petición que tiene toda la población, toda la ciudadanía movilizada y que terminó parando el país por más de 12 días en el bloqueo de carreteras, pidiendo el cese de las funciones de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura. Sin lugar a dudas, se ha tratado de engañar al pueblo boliviano, tratando de hacer creer que el órgano ejecutivo, el gobierno como tal, siempre tuvo la disposición de llevar adelante la aprobación de el proyecto de ley 144 de elección, mejor dicho, preselección de candidatos para las elecciones judiciales. Esto es una total mentira, una total falacia. ¿Por qué? Porque en el desarrollo del proyecto de ley 144 nos podemos dar cuenta, podemos entender gráficamente, dicho sea de paso, el diario, uno de los diarios más importantes a nivel de prensa escrita en Bolivia, La Razón, realizó una infografía con relación al desarrollo del fallido proyecto de ley 144. En marzo del 2023 ya se tenía lista la convocatoria, es decir, ya estaba sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional este proyecto, esta convocatoria para la preselección de autoridades judiciales. Sin embargo, se presentaron chicanas jurídicas a instancias de gente vinculada al órgano ejecutivo, propiamente exfuncionarios del Ministerio de Justicia, quienes protestaron a nivel de las instancias constitucionales del país, indicando que se estarían violando sus derechos de la libertad de expresión, frenando todo el proceso de convocatoria. Posteriormente, la propia Cámara de Diputados, y que no se haya realizado hasta la fecha esta ley de convocatoria y preselección de candidatos para las elecciones judiciales, tiene nombre y apellido. Hablamos del señor Juan José Jáuregui, presidente en su momento de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que remitió al Tribunal Supremo de Justicia y a la vez último Tribunal Supremo de Justicia al Tribunal Constitucional Plurinacional para consultar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este reglamento, propiamente dicho. Remitido a consulta por el ex presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado. ¿Qué encontramos en estos acontecimientos? Encontramos que ambos personajes, tanto Jerjes como el señor Juan José Jáuregui, responden pues a la línea política, ideológica, discursiva y comunicacional del gobierno de Luis Arce Catacora y de David Choquehuanca. Por ende, estos personajes son operadores del órgano ejecutivo, incrustados dentro del órgano legislativo, que gestaron todo para que no se desarrolle, pusieron todas las trabas posibles, todas las chicanas posibles para que no se desarrolle la aprobación, promulgación finalmente de la ley de preselección de candidatos y candidatas para las elecciones judiciales. Posteriormente, este proyecto se ve nuevamente estancado. Generan también a nivel de la coordinación entre el órgano judicial y el órgano ejecutivo primero la Declaración Constitucional 049 2023, que es autoprorroga a los magistrados. Esta es la excusa
si se quiere, jurídica, una declaración constitucional plurinacional que por nada del mundo puede estar por encima de una ley, como especifica nuestro artículo 122 de la Constitución Política del Estado, refiriéndose a la usurpación de funciones. Pero bueno, ellos lo interpretan de esa manera, indicando que por esa declaración constitucional los magistrados están prorrogados legalmente en sus cargos. Sin embargo, esto no es así. Y tuvieron que pasar los días y jornadas de diálogos para que finalmente se muestre cierta coherencia y voluntad política de todas las fuerzas políticas, de todos los operadores del Ejecutivo incrustados en el Legislativo, incrustados en las comisiones más importantes para poder viabilizar. Sin embargo, fue una burla total lo que aconteció en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque la Cámara de Diputados empezó a sesionar leyendo correspondencia que databa desde diciembre del año pasado, ya que ellos habían tenido un receso y desde aquella época hasta esta semana, ¿qué pasó? No habían tocado para nada, ni habían sesionado ni una sola sesión, se pasaron de flojos, se pasaron de vagos. Y obviamente todo esto atribuible al nuevo presidente Israel Guaitari, que también responde a la línea gubernamental de Luis Arce Catacora y de David Choquehuanca. Entonces podemos ver claramente los actores involucrados, incrustados en todo esto. Y terminaron tratando al final la aprobación del proyecto de ley 144, después de leer toda la correspondencia y todo lo que no habían trabajado en más de 2 meses. Y posterior a esto, la sinvergüenzura de talla mundial, como el presidente Luis Arce Catacora se puso a celebrar en Plaza Murillo con sus funcionarios públicos, obviamente acarreados a través del amplio aparato burocrático que existe en Bolivia, para generar un evento como la promulgación de la ley de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, como si él hubiera sido el artífice de que se apruebe finalmente y finalmente se sancione y promulgue este proyecto de ley, ¿no? Esta ley como tal, este reglamento propiamente dicho. Todo una mentira, pues, ya que el presidente del Estado desde el principio puso escollos para que esto no se realice. ¿Qué es lo que están intentando hacer en el fondo? Están intentando reemplazar las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional con el Tribunal Constitucional Plurinacional. Es decir, nosotros autoprorrogaremos y garantizaremos la autoprórroga, piensa el gobierno, a los magistrados, miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, y estos son los que van a avalar todos nuestros créditos, todas nuestras acciones, todas las determinaciones que nosotros tomemos como órgano ejecutivo del país. Así dispensamos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y esto lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo, una planificación sistemática, en virtud también que quitaron la atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional de, por ejemplo, censurar a los ministros, porque tras la censura de un ministro, habiendo pasado por peticiones de informe escrito, peticiones de informe oral, minutas de comunicación, interpelaciones, estos ministros censurados volvían a su cargo como si nada. Es decir, el presidente se hacía la burla del principal y primer órgano del Estado en importancia política, como lo es la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyos representantes son electos por el voto popular. Así pues, se viene también realizando como si hubiera sido la petición, la solicitud y la voluntad del gobierno tratar esta ley de convocatoria a elecciones judiciales. Nada más alejado de la verdad. Se podría decir que de todas las protestas que obviamente entraron en cuarto intermedio por las festividades de carnavales, solamente se cumplió un 20% con la aprobación del proyecto de ley 144, ya que el meollo del asunto, el 80% en importancia política, social, jurídica, es pues la aprobación del proyecto de ley 073 y el proyecto de ley 075, que son los que específicamente cesan en sus funciones a los magistrados. ¿Qué es lo que pedía las movilizaciones populares y el bloqueo de carreteras? No pedía convocar elecciones para nuevos magistrados. Las movilizaciones pedían cesar en sus funciones a los actuales magistrados, ya que
por la propia Constitución, estos magistrados hubieran terminado su mandato el 31 de diciembre del 2023. Entonces, ¿qué hacían y qué siguen haciendo hasta ahora? Ese es el pedido fundamental de la población movilizada en su conjunto, en contra de una dictadura judicial, hay que decirlo. El hecho de la autoprórroga y que esta autoprórroga haya sido garantizada por el nivel ejecutivo constituye en Bolivia una dictadura judicial contra la cual se está luchando, se está peleando, y precisamente al no haberse aprobado en la Cámara de Diputados y no haberse convocado, pasado ya los más de 30 días de emisión de los informes, a una asamblea que le correspondería a David Choquehuanca hacerlo, pues simplemente queda y resta las movilizaciones para la aprobación de la 073 y la 075. Posterior a ello tendremos un nuevo inconveniente. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo del 2 de enero del 2024 hasta, por ejemplo, la fecha, pongamos 15 de febrero, fecha en la que se apruebe la ley, el proyecto de ley 073 y 075? Ese mes, ¿qué va a pasar con ese mes? ¿Son legales? ¿Son nulos los actos de los magistrados? ¿Se puede anular sus obrados? ¿No se puede anular sus obrados? Teniendo en cuenta que toda ley simplemente es retroactiva, simplemente puede ser retroactiva en carácter laboral o en carácter de materia penal cuando favorezca al imputado. No es el caso. Entonces, ¿qué va a pasar con ese tiempo? ¿Se va a reconocer ese periodo de mandato? ¿Se va a desconocer? ¿Se va a someter a los magistrados a un proceso penal ordinario, puesto que constituirían el delito penal de usurpación de funciones? ¿O cuál va a ser la dinámica y hermenéutica del desarrollo de los acontecimientos? Todo esto está aún por verse. Sin embargo, sigue la lucha latente, presente y fuerte contra la dictadura judicial impuesta por el gobierno de Luis Arce Catacora, con el único fin de proscribir al movimiento al socialismo, proscribir a Evo Morales y finalmente atornillarse en el poder. Desde La Paz, Bolivia, para el mundo, les habló Gabriel Villalba Pérez. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, un saludo cordial desde Oruro, Bolivia, a todas las hermanas y hermanos que nos escuchan dentro de esta amada patria, la hija predilecta de Simón Bolívar. Les habla nuevamente su hermano Roger Wilcarani Morales. Esta semana ha ocurrido en Bolivia la victoria del pueblo movilizado en las calles, en las carreteras, en un paro indefinido, un bloqueo nacional indefinido, que logró la ley de convocatoria a las elecciones judiciales, evitando así el golpe judicial, el autogolpe que Luis Arce pretendía hacerse para gobernar a plan de decreto a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, que ya había fenecido en sus funciones. Fueron más de 2 semanas de intensa movilización donde el pueblo boliviano pidió respeto a la Constitución política del Estado y de que los magistrados truchos dejen de usurpar funciones. Estuvimos en el frío, estuvimos en el calor, en el intenso calor del altiplano, con hambre, pero no claudicamos en nuestra lucha, y eso responde hoy a que el presidente traidor Luis Arce Catacora haya promulgado la ley de elecciones judiciales. Pero queda algo pendiente, que es el tratamiento de la 073 y de la 075, que tiene que ver con el alejamiento inmediato de estas ex autoridades de justicia, administradores de justicia, y con su procesamiento, que fue parte del acuerdo para levantar las movilizaciones y la huelga general indefinida, y que el gobierno traidor de Luis Arce nuevamente ha roto el acuerdo. Además, el día de la promulgación de la ley para elecciones judiciales, nuevamente Lucho Arce, sus funcionarios pagados, sus dirigentes prebendales, se adueñan de la lucha del verdadero pueblo que ha ido al paro nacional y dicen: esta lucha es de nosotros,
nosotros siempre hemos querido elecciones judiciales. Nada más falso de estos ya mentirosos, prebendales, arachis que están acostumbrados a adueñarse de las luchas de los demás hermanos, que están acostumbrados a adueñarse de las luchas de otros. Y en Bolivia el panorama no cambia mucho, el racionamiento de combustibles no es normal, hay escasez de diésel, hay escasez de gasolina y el gobierno traidor quiso culpar a los bloqueadores de esta situación, cuando esta escasez de combustibles ha empezado antes de los bloqueos y continúa después de los bloqueos. Así es que falsamente Lucho Arce Traidor nos acusa a los movimientos sociales, al movimiento indígena campesino, de esta situación de desabastecimiento de los carburantes. Otra situación que tiene que ver con la economía, que Lucho Arce, siendo economista, lo manejó pésimamente, es con las pérdidas millonarias o las supuestas pérdidas millonarias a causa de los bloqueos. Y en esto quiero ser bien enfático. El primer bloqueador en el estado plurinacional se llama Luis Arce Catacora David Choquehuanca Céspedes, porque con esas malas intenciones políticas han ido frenando, por ejemplo, el censo de población y vivienda, lo han trasladado para este año 2024. El año pasado han cancelado las elecciones judiciales y han obligado al pueblo a salir a las carreteras, todo por sus cálculos políticos, personales, grupales, de no querer soltar el gobierno, porque quieren en estos 2 años que les falta de gobierno llevar a cabo elecciones judiciales, llevar a cabo el censo de población y vivienda, queda pendiente el tema de las elecciones primarias y al año, por supuesto, las elecciones generales. Lo dije en el anterior programa de que Luis Arce tiene un plan de no querer soltar el gobierno, es decir, la presidencia. Luis Arce no va a soltar fácilmente lo que es el mando del Estado. Y es para eso que necesita el Tribunal Constitucional Plurinacional para gobernar a plan de decreto. Luis Arce es quien está queriendo cumplir la agenda norteamericana de proscribir al MAS y PCP y de eliminar políticamente a Evo Morales. Luis Arce también ha dividido a la oposición radical que ha dado el golpe de Estado en 2019. Así es que lo que está en juego acá no solo es la economía de nuestro Estado plurinacional, sino el respeto a la Constitución y la institucionalidad de una nación que se llama Estado Plurinacional de Bolivia. De que un grupo de señores exfuncionarios quieran seguir usurpando funciones que ya no les competen. Un saludo muy cordial a todas las hermanas y hermanos que nos escuchan en la Patria Grande. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?